Continuamos pues este viaje a través de los sentidos, tacto, olfato, y es el momento de la vista, de lo primero que nos entra por los ojos. La historia de hoy y la de ahora es la de un joven empresario que con 22 años solamente fundó aquí en Barcelona una empresa de gafas de sol. Su idea, comercializarlas por internet, que tuvieran muchos colores, una buena calidad, un buen precio y sobre todo, como innovador, que fueran 100% personalizables. Os estoy hablando de Àlex Huertas, que es el fundador de Norwick, y él nos va a contar su historia, el secreto del visionario, el know-how de las gafas y su idea empresarial. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy Àlex y vengo un poco a explicaros cómo ha sido estos últimos años de mi vida para poder llegar a lo que ahora hago, que es dirigir una empresa, coordinarla y hacer un poco de Vespa, ¿no? Ves para aquí, ves para allá, haz esto, haz lo otro. Mi historia un poco empieza con los 10 años más o menos, que es cuando por primera vez me regalaron mi primer ordenador y con una conexión a internet. Y por desgracia para mis padres, ahí empezó todo. Es decir, hasta los 10 años mi vida no tenía ningún sentido, era un chaval normal. Y cuando mis padres me regalaron un ordenador, tuve dos facetas. Es decir, durante el día era el típico chaval que jugaba fútbol, en el patio tenía sus amigos, era una persona totalmente normal. Pero cuando llegaba a casa me enganchaba al ordenador y mis padres me tenían que desenchufar para meterme en la cama. El tema es que cuando yo descubrí internet, enseguida vi que eso iba para largo. Y enseguida empezaron a curiosearme todo tipo de webs, foros, páginas, juegos. Y eso, años más tarde, descubrí que se llama Trend Scouting. Es decir, yo lo que tenía era que descubría muchísimas cosas que aún le quedaban años para llegar a España o para llegar a nuestro entorno. Es decir, todo el tema de tendencias, juegos, compras, etcétera, etcétera. Esto, como decía antes, para desgracia para mis padres, fue un problema porque yo estuve realmente enganchado a internet. De hecho, mis padres durante la semana llegaba al punto en que me prohibían internet, le quitaban la batería a mi portátil, se llevaban el cable al trabajo y no me lo devolvían hasta el viernes que volvía del instituto. Eso, años más tarde, se convirtió en algo positivo para mí. Y es que tanto navegar, descubrimos que ahí quizás se podía hacer negocio. En nuestra etapa de instituto, yo conocí a Héctor, que es mi socio y con el que he montado todas estas historias, y descubrimos que a través de internet se podían conseguir infinidad de productos, es decir, compras, mucho más barato de lo que podías conseguir aquí en España en cualquier establecimiento. Es decir, aunque no existía en ese momento, o Amazon no había llegado a España, Alibaba no existía, AliExpress no existía, habían otras páginas en las que sí se podían comprar productos. ¿Qué pasa? En ese momento la gente aquí tenía mucho miedo a comprar por internet, es decir, el tema de una Visa, usar PayPal, ¿qué es eso? Ahora ya la cosa está muy extendida, pero en ese momento no. Y con Héctor, ahí se nos descubrió un poco la venta emprendedora, es decir, encontramos que habían productos que, como decía, podíamos comprar a un precio muy bajo y lo que para cualquier otra persona se hubiera quedado en comprar pues 4 mierdas para ti y para tu familia, nosotros dijimos que eso le podíamos sacar rendimiento. Es decir, podíamos comprar productos y revenderlos con un margen. Estoy hablando que tendríamos alrededor de unos 14 años. En ese momento, como os decía, que éramos un poco espabilados, teníamos tarjeta de débito, nos daba igual meter la tarjeta donde fuera, no teníamos miedo a que nos robaran nada, porque no teníamos nada. Entonces, le dábamos a todo. Claro, nos dimos cuenta que estábamos en el instituto, teníamos en un instituto pequeño, quizá éramos unos 700 alumnos en aquel instituto. Eso quiere decir que teníamos un mercado de 700 personas a las que abastecer de productos. Y entre muchas otras cosas, accesorios, camisetas, etc., hubo un producto que realmente en esa época nos hizo de oro para esa época y para esa edad. Ahora realmente era una basura. Eran las fundas para BlackBerry, para que os des cuenta que lo más mínimo puede hacerte, puedes montar un negocio. ¿Os acordáis de las BlackBerry Curve? Hostia, esto va muy rápido, ¿eh? ¿Os acordáis de las BlackBerry Curve? Aquellas que tenían el teclado que todo el mundo tenía, eran un poco los iPhones de la época. Pues encontramos por internet, en eBay, ya ves tú qué tecnología, qué búsqueda, eBay, se vendían a 1 euro. Podías comprar lotes de 20, 50, 100, 200 fundas de silicona a 1 euro. En el chino de turno la vendían a 10 euros y en el Corte Inglés a unas 20 euros. ¿Qué hacíamos? Pues compramos lotes, 20, 50, 100, 200, 300 y se los revendíamos a nuestros colegas en el instituto. Eso fue día tras día, día tras día, día tras día. En esa época descubrimos que incluso
podíamos hacer marketing a través de Facebook, subíamos una foto de nuestras fundas y decíamos, hey, quien quiera una funda que nos avise que mañana se la traemos a clase, 5 euretes. Eso que hace gracia llegó al punto en que otra gente dentro del mismo instituto se buscara un poco la vida, buscara dónde comprar esas fundas también baratas y nos llegaron a coger esas fotos que nosotros subíamos, que las hacíamos con nuestro móvil, las llegaron a coger y publicar en su muro con la misma información. Hey, quien quiera fundas que me diga que se las traigo mañana a 5 euros. O sea, tuvimos que llegar a poner marcas de agua a las fotos que subíamos. O sea, era realmente, bueno, fue un show. Esto estuvimos haciéndolo durante un tiempo hasta que ya agotamos nuestra masa crítica, es decir, a los 700 alumnos ya les habíamos endosado de todo y dijimos que eso tenía que dar un salto. Tenemos que ir a Internet, tenemos que ir a abastecernos, tenemos que ir a donde estaba todo el mundo. Y en Internet se movían pues, foros, webs, páginas, etcétera, etcétera. Nosotros, como no somos nada tecnológicos, no tenemos ni idea de montar una página web, somos negados. Vimos que en los foros podíamos seguir vendiendo cosas a través de foros, es decir, plataformas donde ya habían cientos de miles de usuarios conectados continuamente y ahí les podíamos ofrecer pues, las mierdas que ya les habíamos ofrecido anteriormente. El tema es que, y lo hicimos diferente, ahí descubrimos que en los foros había mucha gente interesada en ciertos productos y nosotros lo que hicimos fue idear un negocio que nosotros llamamos conjuntas, que más tarde le hemos llamado el Privalia de la época, porque lo que hacíamos nosotros era buscábamos un producto o varios productos de tendencia, desde ropa, móviles, cámaras, lo que fuera, que pudiéramos conseguir un poquito más barato que lo que podrían conseguir en un Corte Inglés. Entonces, lo que hacíamos en ese momento era, abríamos un hilo en un foro, es decir, todo eso de gratis, o sea, ahí con todo el morro. Abríamos un hilo en un foro, creamos un poco de expectación y les decíamos que íbamos a conseguir que quien quisiera ese producto un 20% más barato de lo que pudiera conseguir en cualquier otro establecimiento aquí en España, nos lo dijera a nosotros. Estamos hablando de hace, pues, ponle 5 o 6 años, por lo tanto, el tema de los e-commerce no estaba tan extendido, Amazon no estaba tan implantado y no era tan fácil comprar por Internet. Había gente que era un poquito más reticente o un poco más, no llegaba tanto y le costaba más encontrar gangas. Nosotros, pues, éramos un poco espabilados y le dábamos bastante bien a esto. ¿Qué pasa? Abríamos un hilo, les contábamos que teníamos este producto a un 20% más barato y que quien quisiera podía apuntarse a la conjunta. Le damos conjunta porque lo que hacíamos era, esperábamos un tiempo prudencial en el que se apuntaran X número de compradores, les cobrábamos por adelantado, nosotros les pagábamos al proveedor de turno y cuando nos llegaba a nosotros se lo reenviábamos a la gente. Y ahí el margen, a la buchaca, ¿vale? Esto lo hicimos continuamente y realmente haciendo esto era una manera muy fácil de conseguir dinero porque, ya os digo, no arriesgábamos nada nosotros, no poníamos nada por adelantado y lo único que hacíamos era recoger el dinero, pagar a un proveedor y mandar los productos a los clientes. La gente estaba contentísima, la gente, bueno, o sea, nos pedían ya a propósito otros productos. Oye, ¿puedes conseguirme la cámara DX4J PIN por 20 euros menos o por 10 euros menos? Aquí vale 120. Pues lo buscábamos y si lo conseguíamos, se lo mandábamos y nos sacábamos un margen. Esto que era tan bonito y que nos permitía no tener que trabajar en verano, es decir, mientras los demás estaban currando en el chiringuito de turno, nosotros no hacíamos nada. Un día la gracia, llegó la gran gracia, y es que conseguimos, no se sabe cómo, una persona que nos ofrecía un lote de ciertos productos, de ropa, etcétera, etcétera, para muy bien de precio, demasiado bien de precio. Y lo que hicimos en ese momento fue, bueno, montar otra conjunta de las muchas que hacíamos. Éramos los reyes, más dinero, venga, y madera, pam, pues échale que vamos para adelante. Total, que hicimos una conjunta, esa conjunta yo recuerdo que aproximadamente se apuntaron unas 100 personas y gastaban a la media de 80 euros por cabeza. Bien, montamos la conjunta, recibimos todo el dinero, pagamos a ese proveedor, esperamos unas semanitas, pero claro, eso iba lento, Amazon nos ha mal acostumbrado, pero antes las cosas por Internet acostumbraban a tardar lo suyo. Y bueno, pagamos al proveedor de turno, esperamos esas semanas prudenciales y en vista de que no llegaba el producto, un día recibimos una carta de las de toda la vida, y eran las aduanas de Madrid-Barajas, contándonos que esa mercancía que que esperábamos recibir en algún momento, no la íbamos a recibir nunca, porque no estaba declarado de dónde salía eso, y las marcas que estaban dentro de ese envío habían denunciado aquel envío. Igual era solo más falso que falso. Eso nos dimos cuenta muchos años después. En ese caso, la cartita esta que os menciono decía que iban a destruir nuestro producto y que encima teníamos que pagar esa destrucción nosotros.
nosotros alucinamos, estábamos muy colgados, es decir, teníamos muchísima gente detrás esperando su producto, teníamos mucho dinero de gente, bueno, habíamos arriesgado mucho dinero de otra gente y nos pillamos los dedos, pero muy gordamente. Pensar que, bueno, estaríamos hablando de un volumen bastante alto, tendríamos alrededor de 17 años y nos acojonamos de sobremanera. Tuvimos que devolver todo el dinero, es decir, todo el dinero que habíamos ganado en los 3 años anteriores haciendo nuestros pequeños business, tuvimos que meterlo para devolverle el dinero a toda esa gente que había confiado en nosotros, contarles una argucia y decirles que eso no iba a llegar nunca más y que la barraca se iba para abajo. Cuando pasó todo esto y nos vimos muy apurados, dijimos que esto no podía volver a pasar y que lo que teníamos que hacer era montar una empresa de verdad. Porque hasta ahora todo lo que hacíamos se basaba en comprar, vender y guardarnos el margen en el bolsillo. Y a lo que nosotros lo que queríamos realmente, o siempre habíamos buscado, era montar una empresa, tener una estabilidad, tener un sueldo, a lo que luego costó llegar a cobrar. Montar una empresa, tener un sueldo, tener tus trabajadores y tener una estabilidad, ¿no? Como cualquier persona normal. Cuando nos sentamos a pensar qué es lo que podíamos hacer, qué empresa podíamos montar, más que empresa, qué marca, porque al final cuando tienes 18 años lo que quieres es una marca de ropa, de tal, así un poco. Y vimos que en Estados Unidos empezaba un poco a moverse algunas empresas que distribuían gafas de sol, de colores, personalizables, de una calidad aceptable y a unos precios que estaban muy bien. Y lo primero que se nos vino a la mente dijimos era, hostia, vamos a comprarles 100 gafas y las revendemos entre los colegas. Sí, y lo hicimos. De hecho, bueno, no casi. Mandamos un email a esta gente diciéndoles, hey, ¿qué pasa? Somos Héctor y Alex from Spain. Somos muy guay, nos gusta mucho vuestra marca y nos gustaría comprar un lote a ver si nos podéis hacer precio y os revendemos las gafas en España. Y nos dijeron, no estamos interesados. Dijimos, pues de puta madre, qué bien. ¿Y ahora qué es? Otra vez. Y dijimos, no, espera. Entonces, bueno, después de ese tiempo prudencial en el que nos cagamos un poco en todo y pensamos qué es lo que teníamos que hacer después, dijimos, vale, esta gente nos ha dicho que no, pero nos mola su producto, vamos a montar nuestra marca. Y ahí se paró el mundo y vino todo. Empezamos a trabajar, estuvimos 9 meses trabajando codo con codo, pardillo con pardillo, porque éramos 2 pardillos, 9 meses trabajando, me he olvidado de pasar la diapositiva, 9 meses trabajando en lo que sería Nordic. En esos 9 meses, bueno, estuvo la búsqueda de proveedores, la creación de la página web, las sociedades y, bueno, y ya está. Es decir, en esos 9 meses hicimos 3 cosas, lo que ahora mismo haríamos en 10 días aproximadamente. Sí, es así también. Así que, bueno, en ese caso salió Nordic, fue un éxito de inicio y realmente lo ha seguido siendo en estos últimos 4 años en los que no hemos parado de crecer. Y como un pequeño dato, así para terminar, Nordic ahora mismo factura alrededor de 4 veces más que esa primera empresa en la que le escribimos y no quisieron vender nuestras gafas. Venderse sus gafas. Esas. No nos quisieron vender sus gafas a nosotros, así que ahora facturamos 4 veces más que ellos. Ya está.